El heredero besó por primera vez a una mesera por accidente. Lo que ella hizo dejó. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El cielo de Ciudad de Innocent, México amaneció gris aquel lunes, cuando Miguel Valenzuela respiró profundo, antes de entrar a la imponente sede del Grupo Valenzuela. El edificio de vidrio y acero reflejaba las nubes pesadas, como si espejara lo que el joven de 28 años sentía en su pecho. Heredero de uno de los mayores conglomerados empresariales de México, Miguel cargaba no solo el apellido de la familia, sino todas las expectativas y tradiciones que venían con él. «Buenos días, señor Valenzuela», saludó la recepcionista con una sonrisa ensayada. Aquel tratamiento formal, incluso viniendo de personas mayores que él, siempre le incomodaba. No era Miguel, era el señor Valenzuela, el futuro presidente del imperio construido por su abuelo y expandido por su padre. Al entrar a su oficina en el último piso, Miguel fue recibido por Daniela, su asistente personal, que ya lo esperaba, con una agenda llena y una taza de café fuerte. Su padre solicitó su presencia en la reunión con los inversionistas chinos a las 10. Después, almuerzo con el alcalde. Por la tarde, presentación del nuevo proyecto inmobiliario en Lomas de Chapultepec y cena benéfica de la fundación a las 8. Recitó mecánicamente. Miguel simplemente asintió, sintiendo que el nudo de su corbata Hermès apretaba como un torniquete. «Gracias, Dani. ¿Puedes dejarme solo un momento?» Cuando la puerta se cerró, aflojó la corbata y miró por la ventana panorámica hacia la ciudad que se extendía a sus pies. Ciudad de México, gigante de concreto, parecía sofocarlo con su ritmo frenético y sus expectativas interminables. El celular vibró. Era un mensaje de su padre, Alejandro Valenzuela. «No olvides revisar los documentos de la fusión antes de 1200. La reunión. Necesitamos estar alineados. Ni un buenos días, ni una pregunta sobre su bienestar. Solo órdenes, como siempre». Miguel abrió el cajón y tomó los medicamentos para la ansiedad que lo acompañaban desde hacía años. Su psiquiatra había sugerido un alejamiento temporal, pero ¿cómo explicarle esto al patriarca de la familia, Valenzuela? ¿Cómo decirle que ya no soportaba más aquella vida de apariencias, reuniones interminables y sonrisas forzadas para personas que solo se interesaban por su apellido y cuenta bancaria? En la pared de su oficina, la galería de retratos de los Valenzuela lo observaba con miradas severas. Su abuelo, Roberto Valenzuela, fundador del imperio, su padre Alejandro, que triplicó el patrimonio familiar, y ahora el espacio vacío que aguardaba su retrato cuando finalmente asumiera la presidencia. Una dinastía de hombres fuertes, determinados e implacables. Un linaje del cual él, secretamente, deseaba escapar. A media tarde, después de una reunión particularmente agotadora, Miguel sintió que necesitaba aire. Canceló su siguiente compromiso, algo que raramente se permitía, y condujo su Porsche sin destino definido, solo lejos del centro financiero. Sin darse cuenta, se encontró en Coyoacán, barrio bohemio conocido por sus talleres, galerías, de arte y cafés informales. Un mundo completamente diferente al suyo. Fue cuando vio el Café Frida, con sus paredes coloridas cubiertas de murales y una pequeña multitud animada en la terraza. Estacionó el coche y, aún vistiendo su traje, impecable que costaba más que el salario anual de muchos, entró al establecimiento. El contraste fue inmediato. En vez del silencio respetuoso y la sobriedad de los ambientes corporativos, Miguel fue recibido por una explosión de colores, risas, conversaciones animadas y música mexicana contemporánea. Estudiantes, artistas y profesionales liberales compartían mesas en un ambiente relajado, sin las formalidades a las que estaba acostumbrado. Se sintió fuera de lugar y al mismo tiempo extrañamente atraído por aquella energía. ¿Primera vez aquí? La voz melodiosa lo tomó por sorpresa. Al voltearse, se encontró con ojos color miel que lo miraban con curiosidad genuina. «¿Es tan obvio?», respondió, tratando de ocultar su incomodidad.
El traje Armani en el Café Frida es como un pingüino en el desierto. Ella rió y su risa era como música. Soy Lucía Hernández, pero todos me llaman Lucy. Bienvenido a nuestro pequeño caos organizado. Lucía, o Lucy como prefería, tenía la piel morena, cabello rizado recogido en un moño despreocupado y usaba un delantal colorido sobre una camiseta con estampado de Frida Kahlo. En su brazo derecho, tatuajes contaban historias que Miguel inmediatamente quiso conocer. Miguel se presentó deliberadamente omitiendo el apellido. Creo que necesitaba un poco de caos hoy. Entonces viniste al lugar correcto, sonrió ella. Te recomendaré el especial del día. ¿Confías en mí? Había algo en ella que desarmaba todas las defensas que Miguel había construido a lo largo de los años. Aquella sonrisa no estaba interesada en su dinero o conexiones. Era solo una sonrisa genuina de alguien que parecía realmente vivir y no solo existir como él. Confío, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad de la palabra. Lucía lo guió hasta una mesa en la esquina, próxima a una ventana que daba a un pequeño jardín interior. En las paredes alrededor, cuadros abstractos y fotografías en blanco y negro creaban una atmósfera acogedora y artística. ¿Son tuyos?, Miguel preguntó señalando las obras. Algunos, respondió ella con una modestia que no combinaba con la calidad del trabajo. Estudio artes visuales en la UNAM. Javier, el dueño del café, nos deja exponer aquí. Una mano lava la otra. Nosotros decoramos el café y él nos ayuda a vender. Mientras saboreaba un café preparado con granos especiales y un pan de elote con cajeta que le hizo recordar su infancia en la hacienda de sus abuelos en Guadalajara, Miguel observaba el ir y venir del café. Lucía atendía las mesas con una energía contagiosa, conversando con los clientes como si fueran viejos amigos. De vez en cuando, ella miraba en su dirección y sonreía, como si compartieran un secreto. Cuando volvió para recoger su taza, Miguel sintió un impulso que hacía mucho no experimentaba, el deseo de prolongar aquel momento, aquella sensación de libertad. ¿Siempre has trabajado aquí?, preguntó, buscando cualquier tema para mantenerla cerca. Hace 2 años. Paga las cuentas mientras termino la universidad e intento establecerme como artista, explicó ella, sentándose frente a él por un instante. ¿Y tú? Déjame adivinar. ¿Abogado corporativo? ¿Ejecutivo o tal vez político? Un poco de todo eso, él rió sintiéndose expuesto. Negocios de la familia. Haz el clásico negocios de la familia. Hizo comillas en el aire con los dedos. ¿Y te gusta? Pareces el tipo de chico que preferiría estar haciendo otra cosa. La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie jamás cuestionaba si le gustaba lo que hacía. Era simplemente lo que se esperaba de él. Yo comenzó, pero fue interrumpido cuando un grupo ruidoso entró al café. Lucía se levantó rápidamente. Tengo que volver al trabajo, pero deberías pasar más seguido por aquí. Miguel sin apellido. Hace bien salir de la propia burbuja de vez en cuando. Al levantarse, Miguel no se dio cuenta de que ella aún sostenía la bandeja. En un movimiento brusco, acabó tropezando hacia adelante y sus labios tocaron los de ella en un beso accidental que duró apenas 1 segundo, pero pareció congelar el tiempo. El shock en los ojos de ella reflejaba el suyo propio, y por un instante terrible, Miguel imaginó que sería abofeteado o expulsado. Pero entonces, para su sorpresa, Lucía comenzó a reír. Una risa ligera, genuina, sin juicio. Bueno, eso era inesperado, dijo aún sonriendo. Normalmente las personas me invitan a cenar antes. Mortificado, Miguel comenzó a disculparse profusamente, pero ella lo interrumpió. Relájate, fue un accidente, pero ¿sabes qué no es accidente? La exposición que tendré el viernes, aquí mismo en el café, a las 8. Si quieres aparecer, probar que eres más que un traje bonito y un beso torpe. Con una última sonrisa enigmática, se alejó, dejando a Miguel parado allí, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su vida. Cuando finalmente salió del café, la ciudad de México gris parecía, de alguna forma, un poco más colorida. En los 3 días que siguieron al encuentro en el Café Frida, Miguel no pudo quitarse a Lucía de la cabeza.
Sus reuniones se arrastraban mientras pensaba en aquellos ojos color miel y en la risa despreocupada que lo había hecho sentir más vivo en 5 minutos que en los últimos 5 años. «Miguel, ¿me estás escuchando?». La voz irritada de Minones, su padre lo trajo de vuelta a la realidad de la sala de reuniones. Alejandro Valenzuela, a sus 63 años, aún mantenía el porte imponente y la mirada intimidante que hacían temblar a ejecutivos experimentados en su presencia. «Perdón, papá, ¿podrías repetir?». Miguel se acomodó en la silla, consciente de las miradas de los otros directores. «Dije que necesitamos decidir sobre la adquisición de la constructora Gutiérrez antes de fin de semana. Están en dificultades financieras, pero tienen terrenos estratégicos y la incorporación traería ventajas competitivas considerables». Alejandro lo miraba con una mezcla de decepción e irritación. «Es una decisión que tendrás que tomar cuando asumas mi lugar, así que espero tu total atención. Cuando asumas mi lugar». La frase resonó en la mente de Miguel como una sentencia. Su futuro ya estaba escrito, planeado y sellado antes mismo de su nacimiento. La constructora Valenzuela, una de las más grandes del país, pasaría a sus manos tan pronto cumpliera 30 años, conforme estipulaba el acuerdo de sucesión familiar. Después de la reunión, su padre lo llamó a su oficina particular. Un espacio imponente, decorado con muebles de madera maciza y trofeos empresariales acumulados en décadas de negocios implacables. «¿Qué está pasando contigo, hijo?», Alejandro preguntó, sirviéndose un whisky mientras observaba la ciudad por la ventana panorámica. «Últimamente pareces distante, desinteresado. No es así, como un Valenzuela se comporta». «Solo estoy cansado, papá. Muchos proyectos simultáneos». «¿Cansado?». Alejandro soltó una risa seca. «Tu abuelo construyó este imperio trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana. Yo expandí nuestros negocios a 5 estados mientras te criaba a ti y a tu hermana. Los Valenzuela no conocen el cansancio, conocen la responsabilidad». La mención a su hermana hizo que Miguel sintiera una punzada de dolor. Isabela había sido la única de la familia en desafiar las expectativas. A los 19 años, abandonó la Facultad de Administración para estudiar oceanografía en Baja California. La ruptura con su padre fue brutal. Alejandro la desheredó y prohibió que su nombre fuera mencionado en la casa familiar. Ahora, a los 25 años, ella vivía su vida lejos de los reflectores y de la fortuna de los Valenzuela. «Tengo una reunión con los desarrolladores del proyecto Polanco», dijo Miguel, evitando prolongar la conversación. «Antes de que te vayas», su padre lo detuvo, «recuerda la cena benéfica del sábado. La hija de los Fuentes estará allí, Mariana, graduada de Harvard, familia tradicional, conexiones importantes, el tipo de alianza que nos interesa». Una vez más, su vida siendo dirigida como una transacción comercial. Miguel simplemente asintió y salió, sintiendo el peso de las expectativas aplastando sus hombros. Cuando llegó el viernes, Miguel se vio inventando una excusa para cancelar una cena de negocios. Por primera vez en años, algo parecía más importante que sus obligaciones profesionales. Cambió el traje por jeans oscuros y una camisa de botones más casual y condujo hasta Coyoacán. El Café Frida estaba transformado. Luces coloridas iluminaban el espacio. Una pequeña banda tocaba música norteña en vivo y las paredes exhibían decenas de cuadros y fotografías. En el centro de todo estaba Lucía, usando un vestido simple de algodón estampado que, de alguna manera, la hacía más elegante que cualquier socialité con joyas de marca que Miguel conocía. Ella conversaba animadamente con un grupo cuando sus ojos encontraron los de él. Por un momento, Miguel temió que fingiera no reconocerlo, pero Lucía sonrió y saludó, abriéndose camino entre los invitados hasta él. «¿Viniste?», dijo, pareciendo genuinamente sorprendida. «Pensé que habías olvidado, o que tu mundo corporativo te había tragado de vuelta. ¿Y perder la oportunidad de probar que soy más que un traje y un beso torpe? Jamás», respondió él, sintiéndose extrañamente cómodo, como si el valor que siempre le faltaba finalmente hubiera aparecido.
Lucía lo guió a través de la exposición, explicando cada obra con pasión contagiosa. Sus fotografías capturaban lo cotidiano de Ciudad de México bajo una perspectiva única: la dignidad de trabajadores invisibles, la belleza escondida en callejones olvidados, la humanidad en medio del concreto. Esta es mi serie Invisibles, explicó ella, mostrando fotografías de personas comunes, vendedores ambulantes, barrenderos, repartidores, en momentos de vulnerabilidad y fortaleza. Son personas con las que nos cruzamos todos los días sin realmente ver. Miguel sintió un nudo en el pecho. ¿Cuántas de esas personas había ignorado a lo largo de la vida, protegido por la burbuja de privilegios? Son extraordinarias, dijo sinceramente. Tienes una mirada diferente. ¿Diferente bueno o diferente malo?, provocó ella. Diferente necesario, respondió él, sorprendiéndola. Cuando la exposición terminó, Lucía invitó a algunos amigos a continuar la noche en un pequeño bar en la esquina. Miguel se vio en una rueda de jóvenes artistas, estudiantes y músicos, personas cuyas vidas eran completamente diferentes de la suya. Hablaban de sueños, no de adquisiciones, de experiencias, no de patrimonio. ¿Y tú, Miguel, qué haces además de invadir cafés de Coyoacán?, preguntó Pablo, un guitarrista de cabello largo que parecía haber salido directamente de los años 70. Miguel dudó. Si dijera la verdad, que era el heredero del Grupo Valenzuela, responsable de algunos de los emprendimientos más caros y excluyentes de la ciudad, probablemente sería visto como enemigo por aquel grupo. Trabajo con mi padre, respondió. Vagamente. Construcción. ¿Tipo albañil?, bromeó una chica de cabello azul. Tipo oficina, respondió, sintiéndose incómodo con la media verdad. Lucía observaba la escena con una sonrisa enigmática, como si pudiera ver más allá de la respuesta evasiva. Cuando el grupo se dispersó en conversaciones paralelas, ella se acercó. «No dijiste quién eres realmente», susurró. «Pensé que a los Valenzuela les gustaba exhibir el apellido como un trofeo». El shock debió ser visible en su rostro, pues ella rió. «Google existe, ¿sabes? Después de 1900 que te fuiste aquel día, sentí curiosidad sobre el hombre de traje Armani que parecía tan fuera de lugar. No fue difícil encontrar fotos tuyas en columnas sociales y sitios corporativos». «¿Y aún así, me invitaste a venir hoy?», preguntó, él sorprendido. «¿Por qué no? Me pareciste alguien tratando de escapar de su propia vida, no alguien presumiendo de ella». Se encogió de hombros. «Además, soy artista. Adoro las contradicciones y complejidades». La madrugada avanzaba cuando finalmente quedaron solos, caminando por las calles coloridas de Coyoacán. Lucía lo llevó hasta el famoso Jardín Centenario, donde murales impresionantes cubrían cada centímetro de algunas paredes cercanas. «Mi sueño es tener una obra mía aquí algún día», confesó ella, tocando una de las paredes con reverencia. «Ser parte de esta historia, de esta ciudad. ¿Por qué no lo has intentado aún?», preguntó Miguel. «El arte urbano es un mundo complicado. Necesitas respeto, conexiones, reconocimiento. No es solo aparecer con una lata de spray», explicó. «Además, entre la universidad, el trabajo en el café y las exposiciones menores, apenas tengo tiempo para respirar, mucho menos para un proyecto de esa escala». Miguel observó su perfil contra el fondo colorido de los grafitis. Había una fuerza en ella, una autenticidad que lo fascinaba e intimidaba al mismo tiempo. «¿Y tú?», preguntó súbitamente. «¿Cuál es tu sueño, Miguel Valenzuela? ¿O los herederos de imperios no tienen permiso para soñar?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se interesó por sus sueños? Personales, no por sus obligaciones familiares. «Me gustaría», dudó, dándose cuenta de que nunca lo había dicho en voz alta, «trabajar con restauración urbana, revitalizar áreas históricas en vez de derribarlas para construir rascacielos, preservar la memoria de la ciudad mientras la modernizamos, pero eso no da la ganancia que mi padre espera». Lucía lo estudió. Por un momento, su mirada intensa como si pudiera ver a través de sus capas de protección.
Entonces es por eso que pareces un pájaro enjaulado. Estás viviendo el sueño de otra persona. Antes de que pudiera responder, Miguel sintió que el celular vibraba. Era un mensaje de su padre. ¿Dónde estás? Recuerda el compromiso con los Fuentes mañana. La realidad lo golpeó nuevamente. Mañana estaría de vuelta en su mundo, sonriendo educadamente a Mariana Fuentes, mientras su padre y el patriarca de ella discutían discretamente posibles alianzas familiares. «Necesito irme», dijo, sintiéndose súbitamente exhausto. «El PUN. ¿Deber llama?», Lucía preguntó con una sonrisa comprensiva. Algo así. Cuando llegó al auto, Miguel se giró para despedirse, pero fue sorprendido cuando ella se acercó y puso algo en su bolsillo. «Mi tarjeta, con mi número personal», explicó Lucía. «Por si quieres continuar esta conversación algún día, o por si necesitas a alguien que te recuerde que existen otros mundos además del tuyo». Impulsivamente, Miguel se inclinó y la besó. Esta vez no fue un accidente torpe, sino un gesto deliberado, gentil e interrogante. Para su sorpresa, ella correspondió, sus labios suaves contra los de él en un beso que pareció durar tanto como un suspiro y una eternidad. ¿Eso fue para compensar el primer beso desastroso?, preguntó ella cuando se separaron, los ojos brillando de diversión. «No», respondió él honestamente, «fue porque por primera vez en años sentí ganas de hacer algo que no estaba en el guión de mi vida». Ella sonrió, una sonrisa que prometía posibilidades y desafíos. «Buenas noches, Miguel Valenzuela. Bienvenido al mundo de los que siguen el corazón en vez del apellido». Durante todo el camino de vuelta a su apartamento en Polanco, Miguel sintió como si estuviera dividido entre dos mundos, el que había heredado y el que acababa de vislumbrar. Y por primera vez, el mundo que no le pertenecía parecía infinitamente más atractivo. La cena benéfica de la Fundación Valenzuela estaba en pleno desarrollo en el salón principal del Hotel San Regis. Cientos de invitados de la élite capitalina circulaban por el ambiente decorado con orquídeas raras y esculturas de hielo, mientras meseros servían champaña en copas de cristal. Era el tipo de evento que aparecería en las columnas sociales al día siguiente, con fotos cuidadosamente posadas y leyendas sobre la conciencia social de los presentes. Personas cuyos relojes de pulsera costaban más que el salario anual de muchos trabajadores. Miguel observaba la escena con un distanciamiento que nunca había sentido antes. Vestido con un smoking Armani hecho a medida, sonreía y saludaba automáticamente, mientras su mente vagaba hacia la noche anterior, hacia el beso intercambiado bajo las luces coloridas del jardín centenario, hacia la autenticidad de un mundo que solo ahora comenzaba a conocer. «Miguel querido, ven a conocer a Mariana». La voz de su madre, Gabriela Valenzuela, lo trajo de vuelta a la realidad. Alta, elegante y siempre impecable, Gabriela era el pilar social de la familia, la persona que garantizaba que los Valenzuela fueran no solo ricos, sino respetados en los altos círculos de Ciudad de México. A su lado estaba Mariana Fuentes, exactamente como Miguel la había imaginado, bella de una forma casi manufacturada, con cabello castaño perfectamente alisado, vestido de diseñador que seguramente había costado una pequeña fortuna y una sonrisa educada que no llegaba a los ojos. «Es un placer finalmente conocerte, Miguel», dijo Mariana, extendiéndola y mano con uñas perfectamente manicuradas. «Nuestros padres son amigos desde hace tanto tiempo que es casi extraño que nunca nos hayamos encontrado formalmente». «El placer es mío», respondió automáticamente, percibiendo la trampa en la que estaba a punto de caer. Este era el primer paso de un plan cuidadosamente orquestado. Presentación formal, algunos encuentros coincidentes, un noviazgo de fachada y eventualmente un matrimonio que uniría a dos de las familias más poderosas del mercado inmobiliario mexicano. La conversación fluyó como se esperaba. Harvard, viajes a Europa, causas sociales cuidadosamente seleccionadas para parecer consciente sin realmente desafiar el status quo. Mariana era inteligente y articulada, pero cada palabra sonaba ensayada, como si estuviera recitando un guión
que había aprendido desde la infancia. Miguel reconocía el patrón porque él mismo lo seguía desde hacía años. «Escuché que asumirás la presidencia del grupo el próximo año», comentó ella entre sorbos de champán. «Debe ser emocionante estar a punto de liderar un imperio». Antes de que pudiera responder con la frase ensayada sobre honrar el legado familiar, Miguel fue salvado por su celular. Al verificar la pantalla, vio un mensaje de Lucía. «Espero que el smoking no esté muy apretado esta noche. Recuerda respirar de vez en cuando». La sonrisa que surgió en su rostro era genuina, la primera de la noche. «¿Algo importante?», preguntó Mariana, notando el cambio en su expresión. «Solo un amigo», respondió guardando el celular. «Con permiso, necesito saludar a algunos inversionistas». Mientras se alejaba, Miguel divisó a su mejor amigo, Eduardo Mendoza, conversando con un grupo de ejecutivos. Amigos desde la universidad, Eduardo era el único en su círculo social que parecía entender sus dudas. Hijo de banqueros, él también cargaba el peso de las expectativas familiares, pero conseguía navegar ese mundo con más desenvoltura que Miguel. «Salvándote de la emboscada matrimonial», bromeó Eduardo cuando quedaron a solas, observando a Mariana del otro lado del salón. «¿Tan obvio así? Tu madre y el padre de ella lo han planeado durante meses, la boda del año, uniendo dos dinastías empresariales». Eduardo rió, pero luego se puso serio. «Pero pareces diferente hoy, distante. ¿Qué pasó?». Miguel dudó. ¿Cómo explicar el torbellino de emociones y cuestionamientos desencadenados por un simple encuentro casual en un café? «Conocí a alguien», admitió finalmente. «¿A alguien? Diferente». «¿Diferente cómo? ¿Actriz, modelo internacional?» «Mesera y artista. Estudia en la UNAM, vive en Coyoacán, cero interés en mi apellido o cuenta bancaria». Eduardo silbó bajito. «¡Wow! La realización del sueño o la pesadilla de tu madre, dependiendo de la perspectiva». Estudió al amigo con atención. «¿Estás realmente involucrado o es solo la emoción de lo prohibido?». La pregunta quedó en el aire cuando fueron interrumpidos por Alejandro Valenzuela, que se acercó con expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo el patriarca, conduciéndolos a una esquina más reservada. «Acabo de recibir noticias sobre la constructora Gutiérrez. Parece que están considerando la propuesta del Grupo Velasco en vez de la nuestra». «Eso es imposible», respondió Eduardo, que trabajaba en el departamento financiero del Grupo Valenzuela. «Nuestra oferta es claramente superior». Aparentemente, Carlos Velasco ofreció una asociación que mantiene a la familia Gutiérrez en la gestión, mientras que nosotros pretendíamos absorber completamente la operación, explicó Alejandro, la irritación evidente en su voz. «Necesitamos reaccionar rápidamente. La adquisición de aquellos terrenos en Santa Fe es fundamental para nuestro plan de expansión». Miguel sintió el peso de la responsabilidad caer nuevamente sobre sus hombros. El Grupo Velasco era el principal competidor del Grupo Valenzuela, y la rivalidad entre las familias era legendaria en el mercado inmobiliario mexicano. «Podemos revisar nuestra propuesta», sugirió, tratando de concentrarse en el problema. «Ofrecer condiciones más favorables en cuanto a la permanencia de los empleados actuales». «No es hora de sentimentalismos», cortó Alejandro. «Esa empresa está quebrando exactamente por causa de la gestión ineficiente. Necesitamos ser implacables. Eduardo, prepara un informe detallado sobre la situación financiera de ellos para el lunes. Miguel, quiero que programes un almuerzo con David Gutiérrez. Usa tu encanto, convéncelo de que somos la mejor opción». Con un breve asentimiento, Alejandro se alejó para saludar a un senador recién llegado, dejando a los dos amigos solos nuevamente. «Y así termina tu breve momento de libertad», comentó Eduardo con un suspiro. «Pero hablando en serio, Miguel, he visto los números. La situación financiera del grupo no está tan sólida como tu padre hace parecer. Esta adquisición es más necesaria que estratégica». La revelación tomó a Miguel por sorpresa. «¿De qué estás hablando? Somos uno de los grupos más grandes del país». «Uno de los más grandes, sí, pero con problemas de liquidez crecientes. Los últimos 3 emprendimientos de lujo no vendieron como se esperaba,
y las deudas con los bancos se están acumulando. Tu padre ha usado reservas para mantener las apariencias, pero... Eduardo dudó. No debería estar contándote esto, pero como asumirás pronto, necesitas saber la verdad. Si no cerramos este negocio, podemos enfrentar una crisis seria en los próximos meses. El suelo parecía abrirse bajo los pies de Miguel. El imperio que su abuelo construyó, que su padre expandió y que pronto sería su responsabilidad, estaba en peligro. De repente, el peso del apellido Valenzuela se volvió aún más pesado. La noche se arrastró entre conversaciones superficiales y negociaciones veladas. Cuando finalmente pudo retirarse, Miguel condujo sin rumbo por la ciudad iluminada, acabando sin darse cuenta en Coyoacán nuevamente. Era casi la 1 de la madrugada cuando estacionó frente al café Frida, obviamente cerrado a esa hora. Tomó el celular y en un impulso envió un mensaje a Lucía. ¿Aún despierta? La respuesta llegó casi inmediatamente. Depende. ¿Es el Miguel empresario o el Miguel que besa en jardines coloridos? Él sonrió. El segundo, necesitando una dosis de realidad. Estoy en el taller colectivo Nueva Luna, en la calle Allende, 82, Puerta Verde, sube directo. 20 minutos después, Miguel entraba en una antigua nave industrial convertida en espacio artístico. El contraste con el evento que acababa de dejar no podría ser mayor. En vez de orquídeas caras y cristales, había plantas en latas recicladas, muebles de segunda mano cuidadosamente restaurados y paredes cubiertas de arte en diversos estilos. Lucía estaba al fondo del espacio, trabajando en un lienzo grande. Usaba un overol vaquero manchado de pintura, el cabello recogido descuidadamente, y tenía una mancha azul en la mejilla. Para Miguel, nunca alguien había parecido tan hermosa. Smoking en el taller. Ahora sí puedo decir que lo he visto todo, bromeó ella dejando los pinceles para recibirlo. Bienvenido a mi mundo. Muy diferente de tus salones, imagino. Infinitamente mejor, respondió sinceramente, aflojando la corbata y observando el espacio. Es todo tan vivo. Lucía le ofreció una taza de café recién preparado y se sentaron en un sofá gastado pero cómodo. Miguel le contó sobre el evento, sobre Mariana y las expectativas familiares, sorprendiéndose con su propia sinceridad. Habló incluso sobre la revelación de Eduardo acerca de la situación financiera de las empresas, algo que jamás comentaría con cualquier otra persona. Así que el imperio tiene grietas, comentó Lucía pensativa, y estás a punto de heredar un trono oscilante. Básicamente, suspiró Miguel, no puedo abandonar ahora, aunque quisiera. Hay empleados, contratos, responsabilidades. No se trata solo de mí. Es admirable que pienses así, dijo ella, sorprendiéndolo. Muchos en tu lugar solo se preocuparían por salvar su propio pellejo. Conversaron durante horas sobre arte, sueños, miedos y esperanzas. Lucía le mostró sus proyectos actuales, una serie de instalaciones que combinaban fotografía y pintura, retratando la dualidad de Ciudad de México, la ciudad de contrastes extremos. Esto me recuerda a ti, dijo ella, mostrando una pieza específica, una fotografía de un rascacielos espejado dividida a la mitad, con la mitad inferior transformándose en una pintura vibrante de una comunidad pulsante de vida. Dividido entre dos mundos, pero tal vez con la oportunidad de unirlos de alguna forma. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de Ciudad de México en tonos naranja y rosa, estaban acostados en el sofá, Lucía acurrucada en el pecho de Miguel, ambos exhaustos, pero reacios a terminar aquel momento. «Tengo una exposición importante el mes que viene», murmuró ella soñolienta. «En la Galería Nuevos Horizontes. Es una gran oportunidad para mí». «Estaré allí», prometió él, acariciando su cabello. El momento de intimidad fue interrumpido por la puerta del taller abriéndose. Para sorpresa de Miguel, Eduardo entró, pareciendo igualmente sorprendido al verlos. «Miguel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó confundido antes de notar a Lucía. «Ah, tú debes ser la mesera artista». Lucía se levantó, acomodando su ropa.
Y tú debes ser el amigo rico. Gusto en conocerte, Lucía. Hernández. Eduardo Mendoza se presentó mirando de uno a otro con expresión indescifrable. No sabía que frecuentabas este lugar, Miguel. Podría decir lo mismo, respondió Miguel, notando la familiaridad con que Eduardo entraba al espacio. ¿Qué haces aquí tan temprano? Un silencio extraño flotó en el aire antes de que Lucía interviniera. Eduardo es uno de los patrocinadores del taller colectivo, explicó ella. Nos conocemos desde hace algunos meses cuando vino a conocer el espacio para decidir sobre la inversión. Nunca mencionaste que conocías a Lucía, Miguel le dijo a Eduardo, sintiendo una inexplicable incomodidad. Nunca mencionaste su nombre hasta ayer. Eduardo se encogió de hombros, pero había algo en su mirada que Miguel no conseguía descifrar. Vine a verificar cómo iban los preparativos para la exposición en Nuevos Horizontes. No imaginé encontrarte aquí, mucho menos así. El tono sugestivo no pasó desapercibido. Miguel notó que Lucía parecía súbitamente tensa, evitando mirar directamente a cualquiera de los dos. Necesito terminar algunas piezas, dijo. Ella finalmente. Tal vez sea mejor que hablemos después. Cuando Miguel y Eduardo salieron a la luz de la mañana, el clima entre ellos estaba cargado de una tensión inusual. Entonces, tú y Lucía, comenzó Eduardo encendiendo un cigarro. Interesante coincidencia. ¿Coincidencia? Eduardo dio una larga calada antes de responder. Llevo meses cortejándola, Miguel. Pensé que estaba haciendo progresos, incluso patrocinando su exposición. Entonces mi mejor amigo aparece y en cuestión de días está acurrucado con ella en un sofá. La revelación golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Eduardo, su amigo más cercano, ¿también estaba interesado en Lucía? Y peor, ¿había invertido tiempo y dinero tratando de conquistarla? No lo sabía, dijo sinceramente. Ella nunca te mencionó de esa forma. Claro que no. Eduardo rió sin humor. ¿Por qué mencionaría al patrocinador cuando tiene al heredero? Conveniente, ¿no crees? La insinuación dolió más de lo que Miguel esperaba. No es así. Ella ni siquiera quería saber quién era. Yo al principio. Todos quieren saber quién eres, Miguel. Algunos son simplemente más sutiles que otros. Eduardo tiró la colilla al suelo y la aplastó con el zapato. En fin, es tu problema. Solo ten cuidado. Tiempos difíciles se aproximan para el Grupo Valenzuela y no puedes darte el lujo de distracciones. Especialmente distracciones que pueden estar más interesadas en tu apellido de lo que imaginas. Mientras observaba a Eduardo alejarse, Miguel sintió que el mundo que había comenzado a construir con Lucía, un mundo de posibilidades y autenticidad, temblaba en sus cimientos. ¿Era todo genuino como parecía? ¿O había más en aquella historia de lo que sus ojos, ya empañados por sentimientos nuevos e intensos, podían ver? La semana que siguió fue un torbellino para Miguel. Durante el día se sumergía en las negociaciones para la adquisición de la constructora Gutiérrez, tratando de evitar que el Grupo Velasco cerrara el negocio antes que ellos. Por la noche, se dividía entre cenas de negocios obligatorias y encuentros furtivos con Lucía en cafés discretos de Coyoacán o en su taller. La revelación de Eduardo sobre su interés por Lucía había creado una sombra sobre la relación naciente. Miguel se encontraba observando cada reacción de ella, buscando señales de interés genuino o de posibles segundas intenciones. Se odiaba por esa desconfianza, pero años viviendo en un mundo donde las relaciones frecuentemente se basaban en interés hacían difícil creer en la autenticidad. «Estás distante hoy», comentó Lucía un miércoles por la noche, mientras caminaban por el Parque de la Bombilla después de una cena sencilla. ¿Es el trabajo o hay algo más? Miguel dudó. ¿Debería mencionar lo que Eduardo había dicho? ¿Cuestionar por qué ella nunca mencionó que él era su patrocinador? Eduardo me contó que se conocen desde hace meses, dijo finalmente, y que él tiene interés en ti. Lucía dejó de caminar, sus ojos fijos en los de él. ¿Es eso lo que te está molestando? ¿Que no te conté sobre Eduardo? No solo eso. Él insinuó que podrías estar conmigo por mi apellido, por mi posición. Un destello de dolor cruzó el rostro de ella,
seguido por una rabia contenida. Entiendo. ¿Y le creíste? No dije eso. No necesitaste decirlo. Está escrito en tu desconfianza. Cruzó los brazos. Eduardo apareció en el taller colectivo hace algunos meses como inversionista. Sí, coqueteó conmigo, me invitó a salir varias veces y rechacé todas. El patrocinio de la exposición vino después, a través de la Fundación Cultural de su familia, no como regalo personal. ¿Por qué no me contaste sobre él? Por el mismo motivo que no te conté sobre los otros 3 tipos que me invitaron a salir el mes pasado, porque no significaron nada, respondió ella con firmeza. Eduardo es un buen tipo como patrocinador de arte, pero nunca hubo interés de mi parte. Él parecía pensar lo contrario. Los hombres privilegiados suelen confundir educación con interés. Lucía suspiró. Mira, Miguel, necesitas decidir si confías en mí o no. Si crees que estoy contigo, por el apellido Valenzuela, tal vez sea mejor que repensemos lo que estamos haciendo. La posibilidad de perderla hizo que Miguel retrocediera. No es eso, es que nunca conocí a alguien como tú, alguien que parece no importarle todo lo que siempre definía quién era yo. Porque no es eso lo que define quién eres para mí. Ella sostuvo su rostro entre sus manos. Me gusta el Miguel que se confunde tomando café, que se emociona con el arte callejero, que habla de arquitectura histórica con pasión en los ojos. El resto, el Valenzuela, el heredero, el ejecutivo, es solo circunstancia, no esencia. Aquellas palabras desarmaron todas sus defensas. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, Miguel sintió algo que jamás había experimentado, la sensación de ser visto por lo que realmente era, no por lo que representaba. El beso que siguió fue diferente a los anteriores, más profundo, más sincero, una promesa silenciosa de confianza mutua. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Tengo una propuesta», dijo Lucía, sus ojos brillando de emoción. La Galería Nuevos Horizontes está organizando un evento de gala para el lanzamiento de la exposición. Ven conmigo como mi acompañante oficial, sin escondernos, sin encuentros furtivos. La invitación sorprendió a Miguel. Hasta entonces, habían mantenido la relación lejos de los reflectores, cada uno en su propio mundo. ¿Estás segura? ¿Eso significaría que estamos asumiendo lo que sentimos? Sí, estoy lista para eso. ¿Y tú? Antes de que pudiera responder, el celular de Miguel sonó. Era su padre. Sintiendo un nudo en el estómago, contestó. Miguel, ¿dónde estás? ¿Olvidaste la reunión con los bancos? La voz irritada de Alejandro reverberó por el aparato. Todos estamos esperando. Estaré allí en 20 minutos, respondió, colgando rápidamente. Miró a Lucía con expresión de disculpa. Necesito irme, emergencia en el trabajo. Ve, ella sonrió comprensivamente. Pero piensa en mi propuesta. Durante el trayecto hasta la sede del Grupo Valenzuela, Miguel reflexionaba sobre lo que significaría aparecer públicamente con Lucía. Su padre ciertamente desaprobaría. Ella no era el tipo de mujer que los Valenzuela considerarían adecuada para una alianza familiar. Su madre probablemente se horrorizaría, y la prensa tendría un día de campo especulando sobre el heredero y la artista desconocida. La reunión con los representantes de los bancos fue tensa. Las instituciones financieras estaban preocupadas por las recientes inversiones del Grupo Valenzuela y cuestionaban la capacidad del grupo para honrar los préstamos para la adquisición de la constructora Gutiérrez. Necesitamos este negocio, insistió Alejandro tras la salida de los banqueros. Es nuestra única oportunidad de asegurar esos terrenos en Santa Fe antes de que Velasco los consiga. Miguel, quiero que uses todos tus contactos. Convence a David Gutiérrez de que somos la mejor opción. Papá, tal vez deberíamos reconsiderar nuestro enfoque, sugirió Miguel. En lugar de una absorción completa, podríamos proponer una asociación, algo que preserve parte de la identidad de la constructora Gutiérrez. ¿Asociación? Alejandro soltó una risa seca. ¿Desde cuándo los Valenzuela hacen asociaciones? Nosotros absorbemos, dominamos, expandimos. Así es como llegamos a donde estamos.
Y tal vez sea por eso que estamos enfrentando dificultades ahora, respondió Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la osadía. El mercado ha cambiado, papá. La gente valora autenticidad, historia, identidad. Preservar el legado de Gutiérrez, mientras integramos sus operaciones, podría ser un diferencial. Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿De dónde sacaste esas ideas? Parece que alguien está influenciando tu pensamiento y no me gusta el resultado. La insinuación era clara y Miguel sintió que el rostro le ardía. ¿Su padre sabía sobre Lucía? ¿Eduardo habría comentado algo? Antes de que pudiera responder, Gabriela Valenzuela entró en la sala, elegante como siempre en su conjunto Chanel. «Queridos, espero no estar interrumpiendo nada importante», dijo con una sonrisa ensayada. «Solo quería confirmar tu presencia en la cena de mañana, Miguel. Los Fuentes estarán allí, y Mariana específicamente preguntó por ti». El momento no podría ser peor. Miguel se sintió acorralado entre las expectativas familiares y sus deseos personales. «En realidad, mamá, tengo un compromiso mañana por la noche». «¿Qué tipo de compromiso podría ser más importante que cenar con los Fuentes?», cuestionó Gabriela, su tono dulce apenas disfrazando la irritación. «Un evento. De arte. En la Galería Nuevos Horizontes». «¿Arte?». Gabriela rió como si fuera una broma. «¿Desde cuándo te interesan las galerías de arte alternativas? ¿Ese lugar en la Roma que expone a esos artistas modernos extraños?». «Desde que conocí a alguien que me mostró que hay más en la vida que reuniones y fusiones», respondió Miguel, decidido a no retroceder. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Alejandro y Gabriela intercambiaron miradas preocupadas. «¿Quién es ella?», preguntó finalmente su madre, toda pretensión de cordialidad desapareciendo. «Lucía Hernández, artista visual, estudiante de la UNAM». «¿Hernández?». Gabriela frunció el ceño. «No conozco a ninguna familia Hernández en nuestro círculo». «Porque ella no forma parte de nuestro círculo, mamá, y es exactamente eso lo que la hace especial». La discusión que siguió fue intensa. Sus padres alternaban entre amenazas veladas sobre sus responsabilidades familiares e intentos de hacerlo entrar en razón. Al final, Miguel salió de la reunión exhausto pero determinado. Envió un mensaje a Lucía. «Sí a tu propuesta. Mañana estaré allí como tu acompañante oficial». El día siguiente pasó en un borrón de reuniones tensas y preparativos. Por la noche, Miguel vistió un traje más moderno y menos formal que los habituales, sin corbata, siguiendo las sugerencias de Lucía para el evento en la galería. Cuando llegó a Nuevos Horizontes, se sorprendió por la dimensión del evento. La galería estaba llena. Artistas, críticos, coleccionistas y figuras influyentes del mundo cultural capitalino circulaban por el espacio sofisticado. No era el ambiente underground que había imaginado, sino un evento de alto nivel que atraía tanto a la élite cultural como a la financiera de la ciudad. Lucía lo esperaba en la entrada, deslumbrante en un vestido verde esmeralda que realzaba su piel morena. Su cabello estaba suelto, cayendo en rizos naturales sobre los hombros, y usaba solo un maquillaje ligero que destacaba sus ojos expresivos. «¿Realmente viniste?», sonrió, visiblemente emocionada. «Prometí que vendría», respondió besándola suavemente. «Estás increíble. Ven, quiero mostrarte mi sección de la exposición». De la mano recorrieron la galería. Miguel notó las miradas curiosas de los presentes. Algunos lo reconocían como heredero del grupo Valenzuela y parecían sorprendidos con su presencia en aquel ambiente. Otros observaban con interés a la pareja improbable. La exposición Contrastes Urbanos reunía obras de 5 artistas emergentes, cada uno con una interpretación única de la vida en la metrópoli. La sección de Lucía, titulada Invisibles Esenciales, ocupaba una pared entera y consistía en fotografías poderosas de trabajadores de la ciudad, repartidores, barrenderos, vendedores ambulantes, cocineros, combinadas con intervenciones en pintura que destacaban elementos simbólicos de sus historias. «Es extraordinario», dijo Miguel sinceramente,
impresionado con la fuerza de las imágenes y la técnica refinada que Lucía demostraba. «Captaste algo esencial». «Gracias», sonrió ella apretando su mano. «Significa mucho viniendo de ti». Mientras Lucía era llamada para una entrevista con un crítico influyente, Miguel circuló por el evento, sorprendiéndose al encontrar a varias personas de su propio círculo social. Coleccionistas de arte, inversionistas culturales e incluso algunos ejecutivos que buscaban agregar capital cultural a su imagen pública. Miguel Valenzuela. «Qué sorpresa encontrarte aquí». La voz familiar hizo que se girara. Era Carlos Velasco, propietario del Grupo Velasco y principal rival de su padre. Un hombre alto e imponente en sus 60 años, con cabello canoso perfectamente recortado y una sonrisa calculada. «Señor Velasco», saludó formalmente. «No sabía que apreciaba el arte contemporáneo». «Hay muchas cosas que no sabes de mí, muchacho», respondió Carlos con una sonrisa enigmática. «Mi esposa es curadora del MOAC, así que el arte forma parte de nuestra vida desde hace décadas. Pero confieso que estoy sorprendido de verte aquí, especialmente...». Hizo una pausa significativa, mirando en dirección a Lucía, que ahora conversaba animadamente con un grupo de críticos, acompañado de una de las artistas. Algo en el tono de Carlos dejó a Miguel incómodo. «Lucía es extremadamente talentosa». «Sin duda», concordó Carlos. «Tan talentosa que mi galería particular adquirió 3 de sus obras el año pasado. Mi esposa la considera una de las promesas más significativas de su generación». La revelación tomó a Miguel por sorpresa. Lucía nunca había mencionado conexiones con los Velasco. ¿Sería coincidencia o había algo más allí? «Imagino que tu padre no está muy satisfecho con esta aproximación», continuó Carlos, tomando un sorbo de champán. «Alejandro siempre ha sido muy tradicional en cuanto a alianzas familiares. Recuerdo cuando tu hermana decidió seguir su propio camino. Una lástima cómo terminó todo». La mención a su hermana golpeó a Miguel como un golpe físico. «Necesito saludar a algunos conocidos. Con permiso». Se alejó rápidamente, la mente hirviendo. ¿Cómo sabía Carlos sobre su relación con Lucía? ¿Y por qué mencionó a su hermana de aquella forma sugestiva? Mientras buscaba a Lucía entre la multitud, Miguel se sorprendió al ver a Eduardo conversando con Javier, el dueño del Café Frida. Se acercó intrigado por la familiaridad entre ellos. «Miguel», exclamó Javier al verlo con entusiasmo exagerado. «Justamente hablábamos de ti. Eduardo me contaba sobre el trabajo increíble que están haciendo en el Grupo Valenzuela». «¿En serio?», respondió Miguel observando al amigo con curiosidad. «No sabía que se conocían tan bien». «El mundo es pequeño». Eduardo se encogió de hombros, una sonrisa enigmática en los labios. «Javier y yo tenemos algunos amigos en 1960 común». Había algo en la dinámica entre los dos que parecía ensayada, artificial. Antes de que pudiera cuestionar más, Miguel vio a Lucía acercándose, radiante. «Acabo de vender 2 obras a una coleccionista importante», anunció abrazándolo con entusiasmo. Al notar a Eduardo y Javier, su sonrisa vaciló ligeramente. «Veo que ya se encontraron». «Estábamos poniéndonos al día», respondió Javier con una sonrisa forzada. «Miguel, eres un hombre afortunado. Lucía es un talento raro». «Lo sé», respondió pasando el brazo por la cintura de ella, sintiendo una necesidad casi territorial de marcar su presencia. La noche avanzaba, y a medida que el evento llegaba a su apogeo, Miguel no podía dejar de notar pequeños detalles perturbadores, miradas intercambiadas entre Eduardo y Javier, la familiaridad con que Carlos Velasco saludó a Lucía de lejos, comentarios vagos de conocidos sobre coincidencias interesantes. Cuando finalmente quedaron solos, en un rincón más tranquilo de la galería, Miguel no pudo contener las preguntas que lo atormentaban. «Lucía, ¿conoces a Carlos Velasco?», mencionó. «Que compró obras tuyas el año pasado». Ella pareció momentáneamente sorprendida. «Sí, su esposa adquirió algunas fotografías mías a través de una exposición colectiva». «¿Por qué? ¿No crees que deberías haberlo mencionado? Considerando que él es el mayor rival de mi padre».
¿Y por qué lo mencionaría? Fue una transacción profesional, no una conspiración, respondió visiblemente confundida con la línea de cuestionamiento. Miguel, ¿qué está pasando? Has estado extraño desde que llegaste. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por una mujer elegante de mediana edad que se acercó con una sonrisa cálida. Lucía, querida, la exposición está magnífica, exactamente lo que esperábamos, dijo, besando la mejilla de Lucía antes de extender la mano hacia Miguel. Y tú debes ser el famoso Miguel Valenzuela. Soy Teresa Velasco, curadora del MUAC y gran admiradora del talento de Lucía. Teresa Velasco, la esposa de Carlos. El mundo parecía girar en cámara lenta mientras Miguel estrechaba mecánicamente la mano extendida. La sensación de que había algo mayor sucediendo, algo que no conseguía ver completamente, crecía a cada momento. Es un placer conocerla, respondió automáticamente. El placer es mío. Espero que podamos contar con tu presencia y quizás hasta el patrocinio del Grupo Valenzuela para la próxima exposición de Lucía en el MUAC. Será algo verdaderamente especial, dijo Teresa con una sonrisa calculada. Cuando ella se alejó, Miguel miró a Lucía con una expresión que mezclaba confusión y desconfianza. ¿El MUAC? Nunca mencionaste una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, porque aún no está confirmada, respondió ella visiblemente incómoda. Teresa mencionó la posibilidad hace algunas semanas, pero nada está definido. ¿Algunas semanas? Miguel dio un paso atrás, las piezas encajando en su mente. ¿Cuánto tiempo exactamente conoces a los Velasco? Lucía dudó, y aquella duda fue suficiente para confirmar las sospechas crecientes de Miguel. Miguel, no es lo que estás pensando, comenzó, pero él ya se alejaba, necesitando aire, espacio para procesar el torbellino de pensamientos. Del otro lado del salón, Eduardo observaba la escena con una expresión indescifrable, mientras Carlos Velasco brindaba discretamente con Javier. La sensación de que los mundos de Miguel estaban colisionando de una forma que no podría haber previsto se volvía cada vez más ineludible. La lluvia castigaba Ciudad de México aquella mañana de lunes, transformando las calles en ríos caudalosos y el cielo en una masa gris y opresiva. Para Miguel, el clima parecía una extensión perfecta de su estado de ánimo mientras contemplaba la ventana de su oficina. 3 días habían pasado desde la exposición en la Galería Nuevos Horizontes, 3 días de silencio entre él y Lucía. Los cientos de mensajes de ella se acumulaban en su celular, explicaciones, pedidos para que conversaran, intentos de aclarar lo que había sucedido. Pero Miguel no había respondido a ninguno. La sensación de haber sido manipulado era demasiado fuerte. El miedo de que todo no fuera más que una elaborada trampa para alcanzar a su familia lo consumía. «No puedes evitarme para siempre», la voz de Eduardo lo sorprendió. Su amigo estaba parado en la puerta de la oficina, sosteniendo 2 tazas de café. «No te estoy evitando», respondió Miguel secamente. «Estoy ocupado tratando de salvar los negocios de la familia». Eduardo entró cerrando la puerta tras de sí y colocó una de las tazas en el escritorio. «Mira, sé que estás molesto por lo que pasó en la exposición, pero necesitamos hablar». «¿Sobre qué exactamente?» «Sobre cómo conocías a Javier desde hace meses y nunca lo mencionaste, sobre cómo aparentemente todos están conectados a los Velasco de alguna forma, o tal vez sobre cómo parecías saber exactamente lo que estaba pasando mientras yo era el único idiota en la oscuridad». La frustración en la voz de Miguel era palpable. Eduardo suspiró, sentándose en la silla frente al escritorio. «Las cosas no son tan simples como parecen, Miguel. Hay mucho en juego aquí». «Entonces explícame», exigió Miguel, «porque todo lo que veo es que fui usado como peón en algún juego que ni siquiera sabía que estaba jugando». Eduardo tomó un sorbo de café, como si ganara tiempo para organizar sus pensamientos. «¿Qué sabes sobre el proyecto Revive Centro?». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. Revive Centro era una iniciativa público-privada para la revitalización de áreas históricas degradadas en el centro de Ciudad de México. Exactamente el tipo de proyecto
que siempre le había interesado, pero que su padre consideraba pérdida de tiempo y dinero. Es un proyecto de revitalización urbana, preservación de edificios históricos, recuperación de espacios públicos. ¿Por qué? Porque los Velasco están liderando el consorcio que ganó la licitación principal, y porque la constructora Gutiérrez, que tu padre está tan desesperado por adquirir, posee los derechos de restauración de 3 manzanas históricas incluidas en el proyecto. Las implicaciones comenzaron a formarse en la mente de Miguel. Entonces, no son solo los terrenos en Santa Fe los que interesan a mi padre. Exactamente. Los terrenos son valiosos, sí, pero el verdadero premio son los contratos de revitalización. Miles de millones de pesos en inversiones públicas y privadas en los próximos 10 años. ¿Y qué tiene que ver Lucía con esto? ¿O contigo conociendo a Javier? Eduardo dudó, pareciendo sopesar cuánto debería revelar. Javier no es solo dueño del Café Frida. Es uno de los líderes del colectivo Centro Vivo, un grupo de artistas y pequeños empresarios que tienen voz activa en el comité gestor de Revive Centro. Ellos garantizan que la revitalización no signifique gentrificación total, que preserve la identidad cultural y proteja a los habitantes originales. ¿Y Lucía? Es una de las artistas más respetadas del colectivo. Sus fotografías documentando la vida en el centro fueron fundamentales para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de una revitalización humanizada. Miguel sintió que el estómago se le hundía. Comenzaba a entender la red de conexiones, pero aún faltaban piezas del rompecabezas. ¿Por qué nunca me contaste esto? ¿Y cómo encajas tú en esta historia? Porque, Eduardo respiró profundamente, porque desde hace meses he estado investigando ciertas irregularidades en las operaciones del Grupo Valenzuela, específicamente en los proyectos liderados por tu padre. La revelación cayó como una bomba. Miguel se levantó bruscamente. ¿Estás investigando a mi padre? ¿Qué clase de amigo hace eso? La clase que se preocupa por ti y por tu futuro, respondió Eduardo firmemente. Miguel, tu padre está involucrado en esquemas de sobrefacturación y lavado de dinero desde hace años. Los últimos 3 emprendimientos de lujo fueron usados para lavar dinero de origen dudoso, que ahora está desesperado por la constructora Gutiérrez, no solo por los terrenos o contratos, sino porque necesita nuevas operaciones para continuar el esquema. El mundo de Miguel parecía desmoronarse. Su mente se negaba a procesar lo que oía su padre, el respetado Alejandro Valenzuela, involucrado en actividades ilícitas. Era imposible. «Estás loco», dijo finalmente. «Mi padre puede ser implacable en los negocios, pero jamás...» «Tengo pruebas, Miguel», interrumpió Eduardo. «Documentos, transacciones sospechosas, testimonios. Tu padre creó un sistema elaborado, pero dejó rastros. Rastros que podrían comprometer a todo el grupo empresarial cuando salgan a la luz. Y saldrán tarde o temprano. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque mereces saber la verdad antes de asumir la presidencia. Porque existe una salida, una forma de salvar el legado legítimo de la empresa sin hundirte con los crímenes de tu padre». Miguel se desplomó en la silla, la mente trabajando frenéticamente para procesar todas las implicaciones. ¿Y cuál sería esa salida milagrosa? El proyecto Revive Centro. Reestructurar la empresa, alejar a tu padre de la gestión y redireccionar las inversiones del grupo hacia la revitalización urbana en vez de nuevos emprendimientos de lujo. Es una oportunidad de limpiar el nombre de los Valenzuela y aún hacer algo en lo que realmente crees. Y Lucía, ¿cuál es su papel en todo esto? ¿Me conoció por casualidad o fue todo planeado? La pregunta que más lo atormentaba finalmente surgió. Eduardo suspiró. El encuentro inicial fue coincidencia genuina. Ella realmente trabaja en el Café Frida, realmente es artista, pero después de que descubrió quién eras, sí, hubo interés en acercarte al colectivo, en mostrarte una perspectiva diferente de la ciudad. La confirmación de sus sospechas dolió más de lo que Miguel esperaba. Entonces, había sido manipulado desde el principio.
¿Y los sentimientos de ella también formaban parte del plan?, preguntó con amargura. Eso tendrías que preguntárselo a ella, respondió Eduardo. Pero puedo decir que nunca la vi mirar a mí o a cualquier otro hombre de la forma en que te mira a ti. Antes de que Miguel pudiera responder, su celular sonó. Era su madre, Gabriela. Con un suspiro, contestó: «Miguel, ven a casa inmediatamente». La voz de ella sonaba tensa, casi quebrada. «Tu padre, hubo un problema. Se desmayó durante una reunión. Está en el hospital». El pánico se apoderó de Miguel. «¿Está bien? ¿Qué pasó?» «Los médicos hablan de estrés extremo. Posible principio de infarto. Por favor, ven pronto». La llamada terminó, dejando a Miguel paralizado. Su padre, la figura inquebrantable y poderosa que siempre había parecido indestructible, estaba hospitalizado. A pesar de todo lo que acababa de oír, la preocupación fue inmediata y genuina. «Mi padre está en el hospital», le dijo a Eduardo, ya tomando su saco. «Continuamos esta conversación después». Las horas siguientes fueron un borrón de pasillos, hospitalarios, conversaciones con médicos y consuelo a su madre, que alternaba entre lágrimas silenciosas y llamadas telefónicas para administrar la crisis lejos de los ojos públicos. Alejandro Valenzuela había sufrido un principio de infarto, pero estaba estable. Los médicos recomendaban reposo absoluto por al menos 2 semanas, algo a lo que el workaholic Alejandro ciertamente se resistiría. «Los médicos dicen que necesita reducir el estrés», comentó Gabriela mientras tomaban café en la cafetería del hospital, como si eso fuera posible con todos los problemas que estamos enfrentando. «¿Qué problemas, mamá?», preguntó Miguel, alerta. ¿Sería posible que su madre supiera sobre las actividades ilícitas mencionadas por Eduardo? Gabriela dudó, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. «Tu padre no quería que lo supieras aún, no hasta que asumieras oficialmente. Pero ahora», suspiró, «estamos al borde de la quiebra, Miguel. Los últimos emprendimientos fueron un fracaso. Los bancos están presionando, y la adquisición de Gutiérrez es nuestra última esperanza». «¿Sabes quiebra?», repitió Miguel, aturdido. «¿Cómo es posible? Somos uno de los grupos más grandes del país». «Éramos», corrigió Gabriela. «Los tiempos cambiaron. Tu padre tomó algunas decisiones cuestionables en los últimos años. Inversiones, arriesgadas, asociaciones dudosas. Cuestionables, dudosas. Palabras cuidadosamente elegidas para evitar la verdad más dura que Eduardo había revelado. «¿Y tú sabías todo esto?», preguntó Miguel, estudiando el rostro de su madre. El silencio de ella fue respuesta suficiente. Gabriela Valenzuela, la esposa perfecta, siempre había sabido. Siempre había sido cómplice silenciosa. «No juzgues a tu padre», dijo ella finalmente, la voz baja. «Hizo lo que creía necesario para mantener el legado, para garantizar tu futuro». «¿Mi futuro?», Miguel rió sin humor. «O el futuro del apellido Valenzuela, porque parecen ser dos cosas muy diferentes». La conversación fue interrumpida cuando una enfermera informó que Alejandro había despertado y pedía ver a su hijo, solo. La habitación privada exhalaba privilegio, amplia con vista al bosque de Chapultepec, equipada con lo mejor en tecnología médica. Alejandro Valenzuela, normalmente una presencia imponente, parecía disminuido en la cama hospitalaria, conectado a monitores y con una palidez que nunca antes había exhibido. «Hijo», llamó con voz débil, extendiendo la mano. A pesar de todo, Miguel sintió que los ojos se le humedecían. Este hombre, con todos sus defectos y secretos, seguía siendo su padre. «¿Cómo te sientes?», preguntó acercándose a la cama. Como un viejo tonto que creyó que era indestructible, Alejandro intentó sonreír. «Los médicos dicen que necesito descansar», como si tuviera ese lujo. «La empresa puede esperar, papá. Tu salud es lo primero». «La empresa no puede esperar, y es exactamente sobre eso que necesitamos hablar». Alejandro hizo un gesto para que Miguel se sentara. «¿Sabes sobre la situación financiera? Mamá acaba de contarme que tenemos problemas. Lo que no
Entiendo, es cómo llegamos a este punto. Alejandro cerró los ojos por un momento como si reuniera fuerzas. Orgullo, ambición, negación a aceptar que los tiempos cambiaron. Suspiró. Cometí errores, Miguel. Errores graves tratando de mantener el imperio que mi padre construyó, que yo expandí y que tú deberías heredar. La sinceridad inusual de su padre tomó a Miguel por sorpresa. ¿Estaría a la proximidad de un problema de salud serio, provocando una reevaluación de su vida? ¿Qué tipo de errores, papá? Alejandro lo estudió largamente antes de responder. El tipo que no puede ser discutido abiertamente, incluso entre padre e hijo. El tipo que, si se descubriera, destruiría todo. Las palabras de Eduardo resonaron en la mente de Miguel. Entonces era verdad. Por eso la obsesión con la constructora Gutiérrez. ¿Para encubrir esos errores? Para salvarte de ellos, corrigió Alejandro. Gutiérrez es nuestra última oportunidad de estabilizar el grupo antes de que todo salga a la luz. Después de que asumas, podrás gradualmente corregir el rumbo, hacer las cosas a tu manera. Pero necesitamos ese tiempo, esa transición suave. Lacino. Manipulación estaba allí, hábilmente disfrazada de preocupación paternal. Miguel sintió una mezcla de rabia y lástima. ¿Y si hubiera otro camino?, preguntó. ¿Uno que no involucre seguir escondiendo esos errores? No existe otro camino, Alejandro negó con la cabeza, a menos que quieras ver el apellido Valenzuela arrastrado en el lodo, todo lo que construimos destruido. Tal vez el apellido Valenzuela necesite ser reconstruido sobre bases más sólidas, sugirió Miguel. Tal vez sea hora de repensar lo que realmente significa ser un Valenzuela. Algo en la expresión de su padre cambió, un destello de reconocimiento, quizás hasta de orgullo reticente. «Ya sabes algo, ¿verdad?», preguntó Alejandro. «¿Alguien llegó hasta ti? ¿Eduardo? O tal vez esa chica de la exposición». La mención a Lucía encendió una alarma en Miguel. ¿Qué sabes sobre ella? Alejandro soltó una risa débil que pronto se transformó en tos. ¿Realmente crees que no investigaría a alguien que súbitamente aparece en la vida de mi hijo? ¿Y heredero? Lucía Hernández, artista prometedora, miembro del colectivo Centro Vivo, vinculada a los Velasco a través de la esposa de Carlos. Una coincidencia interesante, ¿no crees? ¿Entonces crees que fue todo planeado? La pregunta salió más ansiosa de lo que Miguel pretendía. ¿El encuentro inicial? Probablemente no. ¿La continuidad? ¿Quién sabe? Alejandro se encogió de hombros. El mundo de los negocios me enseñó que las coincidencias raramente son solo coincidencias, pero también aprendí que las personas son impredecibles, especialmente cuando los sentimientos están involucrados. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era el médico, anunciando que Alejandro necesitaba descansar. Antes de que Miguel saliera, su padre sujetó su brazo. Sea cual sea tu decisión, hijo, recuerda, eres un Valenzuela. Eso significa algo, para bien o para mal. Al salir del hospital, Miguel encontró a Lucía esperando en el estacionamiento, apoyada en su propio auto, un Volkswagen antiguo cubierto de calcomanías de bandas y causas sociales. El contraste con el Mercedes de Miguel no podría ser mayor. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó él sorprendido. Eduardo me lo contó, respondió ella. ¿Cómo está tu padre? Estable, pero los médicos recomiendan reposo. Miguel la estudió tratando de ver más allá de la fachada, tratando de determinar qué era genuino y qué era calculado. ¿Por qué viniste? Porque me importas, porque sé que, independientemente de lo que pienses de mí ahora, estás pasando por un momento difícil y mereces apoyo. La sinceridad en su voz era tan convincente que Miguel quería creer, pero las dudas persistían. Eduardo me contó sobre el colectivo Centro Vivo, sobre tu conexión con los Velasco, sobre todo. Lucía asintió lentamente. Imaginé que lo haría, y ahora crees que todo entre nosotros fue una mentira, una estrategia para influenciar al heredero de los Valenzuela. ¿Lo fue? Al principio, después de que descubrí quién eras, sí, hubo interés estratégico, admitió ella.
y la honestidad dolió más de lo que Miguel esperaba. El colectivo vio una oportunidad de mostrar nuestra visión de ciudad a alguien que podría hacer la diferencia. Pero Miguel se acercó, sus ojos fijos en los de él. Lo que sucedió después, lo que creció entre nosotros, no tuvo nada que ver con estrategia o apellidos. ¿Cómo puedo creer eso ahora? Porque me conoces, respondió simplemente. No a la artista, no a la activista, sino a la Lucía que tropieza con sus propias botas cuando está nerviosa, que llora viendo documentales sobre animales, que no puede funcionar sin al menos 2 cafés por la mañana. Esa Lucía es real, y lo que siente por ti también lo es. Miguel quería creer. Más que nada, quería creer que en medio de tantas manipulaciones y agendas ocultas, lo que habían compartido era auténtico. Tengo una propuesta, dijo Lucía tomándolo por sorpresa. Ven conmigo, ahora. Quiero mostrarte algo. ¿Qué? El futuro, o al menos una posibilidad de futuro. Contra su mejor juicio, Miguel aceptó. Entró en el auto de ella, dejando la comodidad lujosa de su Mercedes atrás, y permitió que Lucía lo guiara hacia el centro histórico de Ciudad de México. Mientras conducían, la lluvia finalmente daba tregua, y los últimos rayos de sol de la tarde comenzaban a iluminar los edificios antiguos con un brillo dorado, como si la propia ciudad quisiera mostrar su mejor cara en aquel momento crucial. El Volkswagen desgastado de Lucía serpenteaba por las calles estrechas del centro de Ciudad de México, dejando atrás la Ciudad de México de los rascacielos acristalados y sumergiéndose en una ciudad que Miguel raramente visitaba. Pasaron por el Zócalo, por el Templo Mayor, y finalmente estacionaron cerca de la Alameda Central, en una zona que mezclaba edificios históricos abandonados y comercio popular pulsante. ¿A dónde vamos?, preguntó Miguel, mientras seguía a Lucía por una calle lateral. Al corazón del proyecto Revive Centro, respondió ella, conduciéndolo hasta un edificio Art Deco de los años 1930, con fachada desgastada, pero que aún conservaba detalles arquitectónicos impresionantes. Este es el edificio Reforma. Un guardia en la entrada reconoció a Lucía y saludó con familiaridad, permitiéndoles pasar. El interior era sorprendente. Mientras la fachada externa preservaba la arquitectura original, el vestíbulo había sido cuidadosamente restaurado con una mezcla de elementos históricos e intervenciones contemporáneas. Hace 2 años, este edificio estaba abandonado, ocupado irregularmente y en riesgo de derrumbe, explicó Lucía mientras entraban en un elevador antiguo meticulosamente restaurado. Era uno de los muchos edificios históricos del centro dejados a su suerte por los propietarios, que especulaban esperando la valorización o demolición. El elevador los llevó al 10º piso, donde Lucía usó una llave para abrir una puerta, doble de madera con vitrales coloridos. Al entrar, Miguel fue recibido por un espacio amplio y luminoso, un apartamento estudio con techos altos, grandes ventanas que enmarcaban la vista de la ciudad y una mezcla armoniosa de elementos originales, restaurados y diseño contemporáneo. Bienvenido a la sede del colectivo Centro Vivo, anunció Lucía con una sonrisa orgullosa. Y también a mi hogar. Miguel recorrió el espacio con admiración. En una de las paredes, una gran maqueta del centro de Ciudad de México ocupaba posición central, con áreas destacadas en diferentes colores y miniaturas de edificios meticulosamente reproducidos. Esta es la visión completa del proyecto Revive Centro, explicó Lucía acercándose a la maqueta. Las áreas en verde son espacios ya revitalizados como este edificio. Las áreas en amarillo están en proceso de recuperación y las rojas son las próximas, completó Miguel, analizando el mapa con mirada técnica. Su formación en 1900 de ingeniería civil, frecuentemente eclipsada por las responsabilidades administrativas en el Grupo Valenzuela, volvía a la superficie mientras estudiaba el proyecto. Exactamente, incluyendo estas 3 manzanas, ella señaló una sección específica, las que pertenecen a la constructora Gutiérrez. La mención a la empresa que estaba en el centro de la crisis familiar trajo a Miguel de vuelta a la realidad. Por eso los Velasco están tan interesados en Gutiérrez. Sí y no, respondió Lucía.
Carlos Velasco ciertamente quiere los terrenos y contratos, pero el colectivo logró incluir cláusulas en el proyecto que obligan a cualquier constructora a seguir directrices específicas de preservación e inclusión social. No importa quién adquiera Gutiérrez, tendrá que respetar esas directrices. ¿Y mi padre sabe esto? Lo dudo. Alejandro Valenzuela no parece el tipo de hombre que lee las letras pequeñas de proyectos de revitalización urbana. Sonrió irónicamente. Probablemente solo ve el valor de los terrenos y la posibilidad de ganancias futuras. Miguel continuó explorando el espacio, notando fotos del proceso de restauración, planos arquitectónicos y un mural con rostros de residentes y comerciantes locales. ¿Cómo sucedió todo esto? La restauración de este edificio, el colectivo, el proyecto. Lucía lo guió hasta una pequeña terraza que ofrecía una vista panorámica del centro. El sol poniente bañaba los antiguos edificios en tonos dorados y rojizos, creando un escenario casi mágico de la Ciudad de México histórica. Comenzó pequeño, con un grupo de artistas, arquitectos y residentes locales preocupados por el abandono del centro. Ocupamos legalmente algunos espacios, demostramos que era posible revitalizar sin expulsar a la población original y gradualmente ganamos apoyo. Primero de pequeños inversionistas, después de algunos políticos más progresistas y finalmente los Velasco, completó Miguel. Teresa Velasco fue fundamental. Ella vio potencial donde otros veían solo decadencia. Convenció a Carlos de invertir en el proyecto piloto, este edificio, y cuando funcionó, otros inversionistas siguieron el ejemplo. Y ahora tienen un proyecto de revitalización de miles de millones de pesos, concluyó Miguel, impresionado con la escala y visión del proyecto. Era exactamente el tipo de iniciativa que siempre le había atraído. Preservación histórica, combinada con desarrollo sustentable. Con un detalle importante, añadió Lucía. El modelo de negocio es diferente al tradicional. No se trata solo de restaurar edificios para especulación inmobiliaria, sino de crear un ecosistema vivo, vivienda accesible, espacios culturales, comercio local, oficinas creativas, un centro que pertenece a todos, no solo a los más ricos. Mientras observaba la ciudad desde lo alto, Miguel sintió una claridad que hacía mucho no experimentaba. ¿Por qué me estás mostrando todo esto, Lucía? Ella lo miró directamente, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. Porque creo que puedes formar parte de esto, no como un Valenzuela tratando de absorber un pedazo más de la ciudad, sino como Miguel, el hombre que me dijo que soñaba con trabajar en restauración urbana y preservación histórica. Mi padre jamás lo aceptaría. Para él esto no generaría la ganancia que espera. Tu padre está en el hospital, enfrentando su propia mortalidad, respondió Lucía suavemente, y tú estás a punto de asumir la presidencia de un grupo empresarial al borde de la quiebra, manchado por prácticas cuestionables. Tal vez sea hora de considerar un camino diferente. Las palabras de ella, aunque duras, llevaban una verdad innegable. Miguel se apoyó en el barandal de la terraza, dejando que la brisa de la tarde acariciara su rostro mientras organizaba sus pensamientos. ¿Cuál es exactamente tu propuesta? Lucía respiró profundo. Reestructurar el Grupo Valenzuela, crear una división enfocada exclusivamente en revitalización urbana. Unir fuerzas con el consorcio de Revive Centro en vez de competir con los Velasco por la constructora Gutiérrez. Eso no resolvería los problemas financieros inmediatos, argumentó Miguel, pensando como el ejecutivo que había sido entrenado para ser. No inmediatamente, no, pero ofrecería un camino sostenible a largo plazo. Y más importante, dudo. Te daría la oportunidad de limpiar el nombre de la familia antes de que sea demasiado tarde. La implicación era clara. Lucía, al igual que Eduardo, sabía sobre las actividades ilícitas de su padre. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó finalmente, verbalizando la duda que lo consumía. ¿Cómo sé que no estoy siendo manipulado para beneficiar a los Velasco o cualquier otro interés? No puedes tener certeza absoluta, respondió ella honestamente,
así como yo no puedo tener certeza de que, si decides ayudar, no cambiarás de opinión cuando tu padre se recupere y presione por otro camino. La confianza siempre es un riesgo, Miguel. La cuestión es, ¿qué dice tu corazón sobre ese riesgo? Antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y una figura familiar emergió. Eduardo. Disculpen la interrupción, dijo, pareciendo genuinamente avergonzado. Pero tenemos una situación urgente. David Gutiérrez acaba de aceptar la oferta de los Velasco. El anuncio oficial se hará mañana. La noticia cayó como una bomba. Si la constructora Gutiérrez fuera vendida a los Velasco, el plan de su padre para salvar el Grupo Valenzuela se desmoronaría completamente. Esto lo cambia todo, murmuró Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En realidad, respondió Eduardo, esto puede ser exactamente el empujón que necesitábamos. Lucía y Eduardo intercambiaron miradas que Miguel no logró descifrar completamente. Había algo más sucediendo, algo que aún no le habían revelado. ¿De qué están hablando?, preguntó, sintiéndose nuevamente excluido de algún plan mayor. Eduardo dudó, mirando a Lucía como si pidiera permiso. Ella asintió levemente. Carlos Velasco está dispuesto a negociar una asociación con el Grupo Valenzuela para Revive Centro, explicó Eduardo. No una fusión ni una adquisición, sino una colaboración genuina donde cada parte contribuye con sus fortalezas. ¿Carlos Velasco? Miguel casi rió con incredulidad. ¿El hombre que mi padre considera su peor enemigo está ofreciendo una asociación? ¿Por qué? Porque respeta la visión y el talento, incluso cuando vienen del hijo de un rival, respondió una voz grave desde la puerta de la terraza. Miguel se giró, sorprendido al encontrar al propio Carlos Velasco parado allí, imponente en su traje, bien cortado a pesar de la edad avanzada. A su lado estaba Teresa, elegante y con una sonrisa enigmática en los labios. Señor Valenzuela. Carlos se acercó extendiendo la mano. Pido disculpas por la entrada dramática, pero pensé que esta conversación sería mejor conducida personalmente. Miguel aceptó el saludo automáticamente, aún procesando la situación surrealista. El patriarca de la familia rival estaba allí, ofreciéndole no solo un acuerdo de negocios, sino potencialmente un camino para salvar el legado de su familia. ¿Por qué haría esto?, preguntó directamente. Usted y mi padre han sido competidores implacables por décadas. ¿Competidores? Sí. Enemigos es como tu padre nos ve, corrigió Carlos. Siempre respeté la visión empresarial de Alejandro Valenzuela, aunque discrepara de sus métodos. Pero los tiempos han cambiado, y la ciudad necesita un enfoque diferente. Teresa se acercó, su presencia elegante y segura. Cuando conocí a Lucía y vi su trabajo, me di cuenta de que ella veía Ciudad de México de la misma forma que siempre soñé. Una ciudad donde historia y futuro coexisten, donde desarrollo no significa destrucción. Y entonces te conocimos a través de ella, continuó Carlos, un Valenzuela que, irónicamente, comparte más de nuestra visión que de la tradición de su propia familia. Las piezas comenzaron a encajar. Miguel miró a Lucía, que mantenía una expresión imposible de leer. Entonces, ¿realmente me usaste para llegar a los Valenzuela? No, respondió Teresa firmemente. Lucía estuvo absolutamente en contra de nuestra idea inicial de aproximación estratégica. Ella insistió en que cualquier relación entre ustedes debería ocurrir naturalmente, sin agendas ocultas. Pero el encuentro en el café, comenzó Miguel. Fue genuino, confirmó Lucía, completamente no planeado. El beso torpe no estaba en ningún plan estratégico, créeme. A pesar de la tensión del momento, Miguel no pudo contener una leve sonrisa al recordar aquel primer encuentro. Algo en él sabía, sentía, que aquel momento había sido real. ¿Y Eduardo? ¿Dónde encaja en todo esto? Eduardo dio un paso al frente. Comencé investigando las prácticas cuestionables de tu padre por cuenta propia, preocupado por el futuro de la empresa y por el tuyo, como amigo. Cuando descubrí la extensión del problema, busqué a los Velasco, conociendo su interés en Revive Centro. La conexión con Lucía y el colectivo vino después. Una confluencia de intereses y coincidencias, resumió Carlos.
algunas planeadas, otras sorprendentemente orgánicas. Miguel caminó hasta el borde de la terraza, observando el centro, histórico, mientras el sol desaparecía en el horizonte y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Era una visión diferente de Ciudad de México, no la ciudad de los negocios implacables y rascacielos impersonales, sino un mosaico de historias, vidas y posibilidades. ¿Qué están proponiendo exactamente?, preguntó finalmente, volviéndose hacia el grupo. Carlos hizo un gesto y Eduardo extendió una carpeta que llevaba. Un nuevo modelo para el Grupo Valenzuela, preservando los activos legítimos, aislando las operaciones problemáticas y creando una nueva división enfocada en revitalización urbana que trabajaría en asociación con nuestro consorcio en Revive Centro. ¿Y mi padre? Jubilación anticipada, respondió Carlos sin rodeos, con dignidad y sin exposición pública de los problemas pasados. Tenemos conexiones suficientes para garantizar una transición discreta, siempre que las prácticas cuestionables cesen inmediatamente. Era una propuesta audaz, casi revolucionaria considerando la historia entre las familias. Más importante, ofrecía un camino para que Miguel siguiera su propia visión mientras preservaba lo que podía salvarse del legado familiar. Necesito tiempo para analizar esto apropiadamente, dijo mirando la carpeta en sus manos. Naturalmente, concordó Carlos, pero el tiempo es esencial. El anuncio sobre la constructora Gutiérrez ocurrirá mañana y a partir de ahí, las opciones del Grupo Valenzuela quedarán significativamente limitadas. Con un saludo educado, Carlos y Teresa se retiraron, dejando a Miguel nuevamente solo con Lucía y Eduardo en la terraza. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades e incertidumbres. Debería estar furioso con ustedes dos, dijo finalmente Miguel, por ocultarme cosas, por planear a mis espaldas. Probablemente, concordó Eduardo, pero también deberías considerar que quizás estamos ofreciendo exactamente lo que siempre quisiste, incluso antes de saber que lo querías. ¿Y qué sería eso? Libertad, respondió Lucía simplemente. Libertad para ser Miguel antes que Valenzuela, para construir en vez de solo adquirir, para preservar en vez de demoler. Las palabras de ella tocaron algo profundo en Miguel, una verdad que siempre había estado allí, dormida bajo capas de expectativas y tradiciones familiares. Necesito ver a mi padre, decidió guardando la carpeta. Antes de tomar cualquier decisión, necesito hablar con él. Se lo merece. ¿Incluso después de todo lo que descubriste sobre él?, preguntó Eduardo, sorprendido. Especialmente después de todo lo que descubrí, respondió Miguel. Porque ahora no estoy hablando con él como el heredero intimidado, sino como un hombre haciendo sus propias elecciones. Lucía lo observaba con algo que parecía admiración en los ojos. ¿Quieres que vaya contigo? La oferta lo sorprendió. ¿Harías eso? ¿Enfrentarías a mi padre a mi lado? Si tú quieres, sí, respondió ella. Pero creo que esta es una conversación que necesitas tener solo, como hijo y padre, no como piezas en un juego de ajedrez corporativo. Miguel asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Iré al hospital ahora. Después necesitamos hablar. Solo nosotros dos. Sin Velasco, sin Eduardo, sin planes ni empresas. Solo Miguel y Lucía. Estaré esperando, prometió ella. Aquí mismo, cuando estés listo. Mientras dejaba el edificio histórico y volvía al mundo familiar de los rascacielos y coches lujosos, Miguel se sentía extrañamente ligero, como si un peso que había cargado toda su vida comenzara finalmente a disiparse. El futuro era incierto, pero por primera vez parecía ser verdaderamente suyo para moldear. La luna llena iluminaba la habitación del hospital cuando Miguel entró. Su padre estaba despierto, recostado contra almohadas, con una apariencia frágil que jamás había mostrado antes. Los monitores cardíacos emitían pitidos rítmicos, recordatorios constantes de la mortalidad que Alejandro Valenzuela siempre había parecido desafiar. No esperaba verte nuevamente hoy, dijo Alejandro, observando al hijo atentamente. ¿Ocurrió algo? Miguel colocó la carpeta sobre la mesa lateral y se sentó en la silla cerca de la cama.
¿Cómo iniciar una conversación que podría cambiar el destino de generaciones? ¿Cómo decirle a un hombre que construyó un imperio que era hora de seguir un camino diferente? La constructora Gutiérrez aceptó la oferta de los Velasco. Dijo finalmente, optando por la verdad directa. El anuncio se hará mañana. Alejandro cerró los ojos, absorbiendo el golpe. Cuando los reabrió había una resignación en ellos que Miguel jamás había visto antes. Entonces se acabó, murmuró. Carlos finalmente ganó. No necesariamente, respondió Miguel, abriendo la carpeta. Hay otra posibilidad, una que nunca consideramos. Con calma, Miguel explicó la propuesta de asociación en el proyecto Revive Centro, la reestructuración del Grupo Valenzuela y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras hablaba, observaba las expresiones de su padre cambiar. Sorpresa, desconfianza, curiosidad y finalmente algo cercano a la comprensión. Una asociación con los Velasco. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo. En todos estos años de rivalidad, nunca imaginé que llegaríamos a esto. No sería una fusión o adquisición, aclaró Miguel. Cada empresa mantendría su identidad, pero trabajaríamos juntos en proyectos específicos, comenzando por Revive Centro. ¿Y qué hay de los problemas que discutimos antes? La pregunta era cautelosa, cargada de significados implícitos. Serían aislados y cerrados discretamente. Nadie está interesado en escándalos públicos. Alejandro estudió a su hijo con una mirada penetrante. ¿Y tú? ¿Qué ganas con esto además de salvar a la empresa de la quiebra? La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. Su padre raramente consideraba sus deseos personales. La oportunidad de trabajar en algo que realmente creo. Restauración urbana, preservación histórica. Construir sin destruir. Hizo una pausa. Y la oportunidad de redefinir lo que significa ser un Valenzuela para las próximas generaciones. Un silencio pensativo se estableció entre ellos. Afuera, Ciudad de México continuaba su sinfonía nocturna. Bocinas distantes, sirenas ocasionales, el murmullo constante de una ciudad que nunca duerme. Tu hermana estaría orgullosa, dijo Alejandro finalmente, su voz más suave de lo normal. Isabela siempre decía que tenías más imaginación que valor. Parece que estaba equivocada. La mención a la hermana distanciada tocó algo profundo en Miguel. ¿Has hablado con ella? No. Alejandro desvió la mirada. Mi orgullo no lo permitió. Otro error para la larga lista. Nunca es tarde para corregir algunos errores, sugirió Miguel gentilmente. Alejandro asintió levemente, mirando por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a moldear, para bien y para mal. Esta chica, Lucía, dijo abruptamente. Ella es parte de todo esto, ¿verdad? Parte de lo que te cambió. Ella me mostró posibilidades que no veía, un camino diferente. ¿Y la amas? La pregunta directa era inusual viniendo de su padre, un hombre que raramente discutía emociones. Sí, respondió Miguel sin titubear, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Más de lo que imaginé posible. Alejandro lo estudió por un largo momento. ¿Sabes por qué siempre fui tan duro contigo? ¿Por qué insistí tanto en el camino tradicional? Para preservar el legado Valenzuela, para asegurar que el imperio que construiste continuara creciendo. No, Alejandro negó con la cabeza, porque tenía miedo de que acabaras, como yo, atrapado en una vida que no elegiste, casado con alguien por conveniencia, haciendo cosas de las que te arrepentirías un día, cuando fuera demasiado tarde para cambiar. La confesión aturdió a Miguel. En todos los años de relación, complicada con su padre, jamás había imaginado que bajo la fachada implacable existiera ese tipo de arrepentimiento. ¿No amas a mamá?, preguntó vacilante. Gabriela fue la esposa perfecta para el hombre en que me convertí, respondió Alejandro cuidadosamente, pero no para el hombre que podría haber sido. Hay una diferencia, suspiró. No cometas mis errores, Miguel. No sacrifiques felicidad por tradición. No confundas ambición con propósito. Los monitores cardíacos marcaban el tiempo
mientras padre e hijo compartían un momento de honestidad que había tardado décadas en llegar. «¿Qué has decidido?», preguntó finalmente Alejandro. Miguel respiró profundo. «Voy a aceptar la propuesta de los Velasco. Reestructurar la empresa, crear la división de revitalización urbana y seguir un nuevo camino para los Valenzuela». Para su sorpresa, una sonrisa genuina surgió en el rostro cansado de su padre. «Bien», dijo simplemente. «Muy bien. ¿Y tú? ¿Estás preparado para jubilarte, dejar todo atrás?». Alejandro miró nuevamente por la ventana, hacia la ciudad, que tanto había amado y que a su manera distorsionada había intentado mejorar. «Estoy preparado para ver a mi hijo convertirse en un hombre mejor de lo que fui», respondió con sinceridad inusual. «Y tal vez, si tengo suerte, para corregir algunos de mis errores antes de que sea demasiado tarde». Aquella noche, mientras dejaba el hospital, Miguel sintió como si un ciclo estuviera cerrándose y otro comenzando. Las luces de Ciudad de México parecían más brillantes, el aire más ligero, el futuro más lleno de posibilidades de lo que jamás había imaginado. Su coche lo llevó automáticamente de vuelta al edificio Reforma, donde Lucía había prometido esperarlo. El edificio Art Deco, antes apenas un detalle olvidado en el paisaje urbano, ahora representaba un nuevo comienzo, un símbolo de lo que podría construirse cuando visión y coraje se unían. Lucía estaba en la terraza, exactamente donde la había dejado observando la ciudad bajo la luz de la luna. Cuando se giró al oír sus pasos, su rostro se iluminó con una pregunta silenciosa. «Él aceptó», dijo Miguel, aún sin poder creerlo del todo. «Vamos a seguir adelante con la asociación». La sonrisa de ella fue como el amanecer, gradual, después radiante, iluminando todo alrededor. «¿Y nosotros?», preguntó ella, la vulnerabilidad evidente en su voz. Después de todo lo que pasó, de las medias verdades y agendas ocultas, Miguel se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Creo que merecemos un nuevo comienzo, uno basado solo en quiénes somos, no en lo que representamos o podemos ofrecernos el uno al otro». «Me gustaría eso», sonrió ella. «Un nuevo comienzo». «Entonces, permíteme». Miguel dio un paso atrás, haciendo una pequeña reverencia formal que le arrancó una risa. «Mucho gusto, soy Miguel, arquitecto y soñador urbano. Me gustan los edificios antiguos, el café fuerte y las fotografías que cuentan historias. ¿Y tú eres Lucía?» Ella siguió el juego, haciendo una reverencia. «Artista y observadora de la vida, apasionada por los colores, las texturas y las personas auténticas, pésima cocinera, pero excelente oyente». «Encantado, Lucía. ¿Te gustaría cenar conmigo algún día?». «Me encantaría», sonrió, antes de acercarse y besarlo suavemente. «De hecho, conozco un lugar perfecto aquí cerca, un café encantador donde dicen que suceden encuentros inolvidables». Miguel sonrió contra sus labios. «Parece el lugar ideal para un nuevo comienzo». 6 meses después, el Café Frida estaba irreconocible. No porque hubiera perdido su encanto bohemio o su autenticidad, sino porque ahora era solo el primero de una red de espacios culturales distribuidos por el Centro Revitalizado de Ciudad de México. El modelo desarrollado por Miguel y Lucía, cafés que también funcionaban como galerías de arte, espacios de coworking y centros culturales, se había convertido en el corazón pulsante del proyecto Revive Centro. La inauguración de 1970, la nueva sede del Grupo Valenzuela, instalada en un antiguo edificio bancario de los años 1920, meticulosamente restaurado, atrajo atención nacional, no solo por la belleza arquitectónica del espacio, sino por el simbolismo de una de las mayores constructoras del país, abandonando los rascacielos corporativos para establecerse en el centro histórico, liderando con el ejemplo el movimiento de revitalización. En el discurso de inauguración, Miguel sorprendió a todos al anunciar no solo la asociación oficial con el Grupo Velasco para Revive Centro, sino también la creación de la Fundación Isabela Valenzuela, dedicada a preservar patrimonios históricos olvidados en todo México. Su hermana, emocionada, estaba en primera fila.
la reconciliación familiar, había sido el primer paso de la nueva jornada. Alejandro Valenzuela, más delgado pero con ojos más vivos que en años, acompañaba todo discretamente. Su jubilación oficial había sido recibida con sorpresa por el mercado, pero el éxito inicial de las nuevas iniciativas rápidamente silenció a los escépticos. Los problemas del pasado habían sido cuidadosamente aislados y cerrados, permitiendo que la empresa siguiera adelante con una reputación renovada. Después de las formalidades, mientras los invitados circulaban admirando el edificio restaurado, Miguel encontró a Lucía conversando animadamente con Teresa Velasco sobre la próxima exposición en el MUAC, que integraría arte contemporáneo y patrimonio histórico. ¿Interrumpo?, preguntó, acercándose con 2 copas de champán. Siempre. En el momento justo, sonrió Lucía aceptando la bebida. Su relación, inicialmente recibida con escepticismo por la sociedad capitalina, se había convertido en símbolo de la nueva filosofía que guiaba tanto a los Valenzuela como a los Velasco. La unión entre tradición e innovación, preservación y progreso. Teresa me estaba diciendo justamente que el modelo del Café Frida será replicado en Guadalajara y Monterrey, contó Lucía entusiasmada. El proyecto está creciendo nacionalmente e internacionalmente pronto, añadió Teresa con una sonrisa conspiradora. Tenemos interesados en Madrid y Bogotá. Eduardo se acercó, ahora oficialmente director financiero del Grupo Valenzuela y uno de los principales arquitectos de la reestructuración. El malentendido inicial sobre Lucía había dado lugar a una amistad más fuerte y genuina entre él y Miguel. Los inversionistas están impresionados, informó, especialmente con las cifras de ocupación de los espacios comerciales revitalizados. Estamos demostrando que la preservación histórica puede ser económicamente viable y socialmente responsable, completó Javier, que se unía al grupo. El Café Frida original se había convertido en un símbolo del movimiento, y Javier ahora coordinaba la expansión de la red de cafés culturales. Mientras los amigos conversaban animadamente sobre planes futuros, Miguel observaba el espacio a su alrededor, los detalles arquitectónicos cuidadosamente restaurados, las intervenciones contemporáneas que dialogaban respetuosamente con el pasado, las fotografías de Lucía documentando el proceso de transformación. Era la materialización perfecta del futuro que había comenzado a imaginar aquella tarde en el Café Frida, cuando un beso accidental cambió el curso de su vida. «Un centavo por tus pensamientos», murmuró Lucía, entrelazando sus dedos con los de él. Estaba pensando en cómo las cosas más importantes de la vida frecuentemente comienzan con accidentes, respondió, mirándola con cariño. Un café improbable, un beso torpe y una pregunta desafiante, completó ella, sonriendo al recordar cómo había provocado al entonces desconocido ejecutivo a probar que era más que un traje caro. «Tengo algo para ti», dijo Miguel, guiándola hasta un área más tranquila del salón. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Lucía se aceleró. «Miguel, no es lo que estás pensando», sonrió él, abriendo la caja para revelar no un anillo, sino una llave antigua y ornamentada. Es la llave original del edificio Reforma restaurada, el inicio de todo. Emocionada, Lucía tomó la llave, sintiendo su peso histórico y simbólico. «Es perfecta». «Igual que el momento para hacerte una pregunta», continuó Miguel, sorprendiéndola al arrodillarse. El movimiento atrajo la atención de los invitados cercanos, que formaron un círculo discreto alrededor de la pareja. «Lucía Hernández», dijo él, ahora sacando del otro bolsillo una segunda caja, más pequeña y más tradicional. «Tú que me enseñaste a ver belleza donde otros ven solo ruinas, que me mostraste cómo preservar el pasado mientras construimos el futuro, que me diste valor para ser más que un apellido». Abrió la caja, revelando un anillo delicado con una piedra, verde esmeralda. «Me darías el honor de construir una vida a mi lado como mi esposa». Lágrimas brillaban en los ojos de Lucía mientras observaba al hombre frente a ella.
ya no el heredero vacilante atrapado en expectativas ajenas, sino un hombre seguro de su camino, de sus elecciones, de su corazón. Sí, respondió simplemente, antes de añadir con una sonrisa traviesa, pero solo si me prometes que nuestra historia comenzará con todo cambió con un beso accidental. Mientras deslizaba el anillo en su dedo, los aplausos de los invitados llenaron el salón. Alejandro, Valenzuela, observando a distancia, levantó su copa en un brindis silencioso al hijo que había tenido el valor de elegir su propio camino. Eduardo y Javier intercambiaron miradas satisfechas, como arquitectos de un plan que había superado todas las expectativas. Y los Velasco, representando una generación empresarial que comenzaba a entender el valor de la colaboración sobre la competencia, celebraban no solo un compromiso, sino el nacimiento de un nuevo modelo de desarrollo urbano. Más tarde, cuando la celebración formal terminó, Miguel y Lucía escaparon a la terraza del edificio. La ciudad se extendía, bajo ellos, ya no dividida entre centro abandonado y periferia olvidada, sino gradualmente transformándose en un organismo más equilibrado, donde historia y futuro coexistían. «Parece un sueño», comentó Lucía, observando las luces que comenzaban a puntear el horizonte urbano a medida que el sol se ponía. «Todo lo que ha ocurrido en estos meses, un sueño que estamos construyendo juntos», respondió Miguel abrazándola, ladrillo por ladrillo, edificio por edificio, historia por historia. Mientras el cielo de Ciudad de México se teñía en 1900 tonos naranja y rosa, Miguel reflexionaba sobre el viaje que lo había traído hasta allí. Un legado familiar que casi lo había sofocado se había transformado en una plataforma para el cambio positivo. Una rivalidad empresarial de décadas había dado lugar a una asociación revolucionaria, y un encuentro casual en un café se había convertido en el amor que ahora daba sentido y propósito a todo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de restaurar edificios antiguos?», preguntó Lucía, acurrucada en sus brazos. «¿Qué?». «La posibilidad de preservar lo más valioso del pasado mientras creamos espacio para nuevas historias», sonrió mirando el anillo en su dedo. «Un poco como nosotros, ¿no crees?». Miguel la besó suavemente, un beso que no tenía nada de accidental, pero cargaba toda la intención y promesa del futuro que construirían juntos, un futuro donde el apellido Valenzuela significaría no solo poder y tradición, sino visión, innovación y responsabilidad.